Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Dos clases de gente multiplican sus pecados, y una tercera provoca la ira de Dios, el sexual, que arde como el fuego, que no se apaga hasta consumirse, el lujurioso con su propio cuerpo, que no cejará hasta que el fuego le abrace. Para el lujurioso cualquier pan es dulce, no descansará hasta que haya muerto. El que es infiel a su esposa y dice para sí: ¿quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me encubren, nadie me ve, ¿qué he de temer? El Altísimo no se acordará de mis pecados. Solo teme los ojos de los hombres, no sabe que los ojos del Señor son 10,000 veces más brillantes que el sol, que observan todos los caminos de los hombres y penetran todos los rincones más ocultos. Antes de ser creadas, el Señor conocía todas las cosas, y después de acabadas, todavía las conoce. En las plazas de la ciudad, ese hombre será castigado, será detenido donde menos lo esperaba. Eclesiastés 23, del 16 al 21. Bienvenidos al episodio 399. Estamos en el día 30 de la crítica de la razón pura. Y estamos en el segundo libro, que es de la dialéctica trascendental. No hay que olvidarnos de esto, porque si nos olvidamos que estamos tocando ese tema, vamos a caer en errores, ¿no? Y también no hay que olvidarnos de la estructura del libro. No se olviden de la estructura del libro, que primero está la doctrina trascendental de los elementos y luego está la dialéctica trascendental, ¿no? Que corresponde a la segunda parte de este tipo de análisis de la analítica trascendental. Bien, entonces hoy vamos a tratar el paralogismo de la razón pura, o sea, el sujeto absoluto de la psicología, sobre el yo, ¿no? Sobre este sujeto absoluto, sobre esta unidad de apercepción, hasta la refutación de la prueba de la permanencia del alma dada por Mendelssohn. Bien, entonces hasta la refutación de la prueba de la permanencia del alma de Mendelssohn. Bien, vamos a trabajar entonces el texto hasta esa parte. Bien, entonces voy a dar un resumen al final, pero vamos a hablar sobre el paralogismo de la razón pura. Vamos a leer un poco y vamos a comentar luego o explicar cosas que parecen que aparentemente no vamos a entender fácilmente. Bien, dice: el paralogismo lógico consiste en la falsedad de un raciocinio según la forma, sea cual fuera el contenido. Pero un paralogismo trascendental tiene un fundamento trascendental para inferir falsamente según la forma. De este modo, esta conclusión falsa tendrá su fundamento en la naturaleza de la razón humana y llevará consigo una ilusión inevitable, si bien no insoluble. Bien, ahora llegamos a un concepto que no fue anotado arriba en la lista general de los conceptos trascendentales y sin embargo debe ser contado entre ellos, sin por eso alterar en lo más mínimo aquella tabla y declararla defectuosa. Este es el concepto, o si prefiere el juicio, yo pienso. Yo pienso. Pero pronto se ve que este es el vehículo de todos los conceptos en general y por lo tanto también de los trascendentales, y que por ende siempre estaba comprendido entre estos y por ello igualmente trascendentalmente. Más no puede tener un título particular porque solo sirve para exponer todo pensamiento como pertenencia a la conciencia. Todo pensamiento corresponde a la conciencia, y cuando corresponde a la conciencia decimos yo pienso, ¿no? Entonces por eso se usa yo pienso. Bien, entonces dice: pero por muy puro de elementos empíricos que sea, sirve sin embargo para distinguir dos especies de objetos en la naturaleza de nuestra facultad de representación. Yo, como pensante, soy un objeto del sentido interior y me llamo alma. Bien,
aquello que es un objeto de los sentidos externos, llámese cuerpo, por ende la expresión yo como ser pensante significa ya el objeto de la psicología, la cual puede llamarse doctrina trascendental o racional del alma. Si no aspiro a saber acerca del alma nada más que lo que puede inferirse independientemente de tu experiencia. De este concepto yo, en cuanto se presenta en todo pensamiento, la doctrina racional del alma es empero realmente una empresa de esa clase. Si el más mínimo elemento empírico de mi pensamiento, si alguna percepción particular de mi estado interior se mezclase entre los fundamentos del conocimiento que tiene esa ciencia, ya no sería doctrina racional, sino sería empírica del alma. Tenemos pues ante nosotros una supuesta ciencia que se ha construido sobre la única proposición yo pienso, y cuyo fundamento o cuya falta de fundamento podemos investigar aquí muy a propósito y de acuerdo con la naturaleza de la filosofía trascendental, y no hay que detenerse ante la dificultad que dice que en esa proposición tengo una experiencia interna y que por lo tanto la doctrina trascendental del alma edificada sobre ella no es pura, nunca pura, sino refundada en parte sobre un principio empírico, pues esa percepción interior no es dada más que la mera apercepción. Yo pienso que es lo que hace posible todos los conceptos trascendentales que dicen yo pienso la sustancia, yo pienso la causa, etcétera, 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 pues la experiencia interna en general y su posibilidad o la percepción en general y su relación con otra percepción sin que sea dada empíricamente ninguna particular distinción y determinación de las mismas. No puede considerarse como conocimiento empírico, sino que debe considerarse como conocimiento de lo empírico en general y pertenece a la investigación de la posibilidad de toda experiencia, la cual en todo caso es trascendental, el más mínimo objeto de percepción que viniera a añadirse a la representación en general de la conciencia de uno mismo, transformándola de seguida la psicología racional en empírica. Entonces lo que Kant está diciendo es que no podemos experimentar a nosotros mismos, no podemos experimentar nuestra conciencia a nosotros mismos, porque eso correspondería ya a una idea no trascendental, sino una idea con conocimiento real. Y como vimos, estas ideas trascendentales que es su alma, inmortalidad y Dios, inmortalidad está relacionado con alma, ¿no? Alma, mundo y Dios corresponden a estas ideas trascendentales, pero estas ideas trascendentales, en este caso la del alma, no es un paralogismo lógico normal, porque un paralogismo lógico es un error de razonamiento donde la conclusión no sigue las premisas. Lo que es el alma, el concepto de alma, la idea trascendental de alma, es un paralogismo trascendental donde no es un simple error lógico, sino que su raíz está más bien vinculada a la naturaleza misma y la razón. Esta naturaleza misma y la razón tiende a inferir algo más que los principios que la sostienen. Por ejemplo, Sócrates está vivo o Sócrates es mortal, sino que busca siempre este tipo de quién es Sócrates, ¿no? Y porque es diferente este Sócrates a cualquier otro Sócrates, entonces se busca estos principios últimos. Y claro, esta ilusión es ineludible para el razonamiento, para la naturaleza de nuestra razón, porque nace del fundamento mismo de la razón. Entonces Kant relaciona este concepto de alma con yo pienso. Yo pienso es el punto de partida que Kant está utilizando para hablar de este paralogismo trascendental. Entonces Kant señala que entre los conceptos trascendentales el más importante o el que tiene más bases es el yo pienso, ¿no? Que es la base. Dijimos que este yo pienso es una unidad de apercepción. Es la unidad de percepción, y claro, no es un concepto de un objeto, sino es un vehículo de todos los conceptos que podemos tener. Es la forma pura de nuestra autoconciencia. Y claro, esta autoconciencia siempre está dispuesta a pensar por sí misma, pero esta autoconciencia es trascendental, yo pienso. Entonces no nos va a dar un conocimiento de algo empírico, un conocimiento de algo que podamos experimentar, sino simplemente nos va a dar la condición de posibilidad para todo conocimiento,
que esta condición de posibilidad es que exista un yo pienso, es que exista este vehículo donde están todos los conceptos, o sea, la forma pura de percepción. Es necesario que exista esta forma pura de percepción, que sería la autoconciencia, pero en palabras resumidas es el yo pienso, ¿no? Que es este vehículo donde están todos los conceptos. En este sentido, el problema viene acá cuando a partir de ese decimos que ese yo pienso, la psicología racional pretende deducir problemas del alma como simplicidad, personalidad, sustancialidad, inmortalidad de este concepto. Y claro, aquí Kant hace la diferencia entre psicología empírica y psicología racional. Si, por ejemplo, si uno toma elementos empíricos como estados de ánimo o como cualquier estado mental, no, imaginación, dolor, placer, etcétera, 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 entra en un tipo de psicología empírica, y Kant rechaza esto porque dice que únicamente el yo pienso es un principio absoluto puro, y este principio absoluto puro intenta deducir conocimientos metafísicos del alma, ¿no? Entonces la ciencia se va a construir sobre este fundamento del yo pienso, pero este yo pienso queda en un vacío, es vacío, porque el yo pienso es una condición de posibilidad del conocimiento, más no es algo que nosotros podamos decir que va a fundamentar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en Descartes se ve esto con claridad, ¿no? Descartes llega a la única certeza de que hay un yo pensante, y esa es la única certeza para la construcción de cualquier conocimiento que podamos tener. Entonces lo mismo está diciendo Kant. La psicología empírica trata de ver al sujeto como el único que puede conocer, que está compuesto de estados internos como placer, dolor, imaginación, etcétera, 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 y trata a este yo pienso, a este yo como lo trata empíricamente. Por eso Kant lo denomina la psicología empírica. Entonces Kant está diciendo esto es falso, porque este yo pienso es un principio absoluto, donde de este principio absoluto termina siendo un vehículo de todos los conceptos, ¿no? Es la forma pura de la percepción. Y claro, no nos va a brindar un conocimiento empírico, sino que es la condición de posibilidad de todo conocimiento. No sé si me estoy dejando entender. Esta condición, posibilidad de todo conocimiento, corresponde a un yo pienso, a un sujeto, pero la psicología dice que este sujeto es algo más, ¿no? Es algo más que ya corresponde al alma. Entonces Kant está diciendo, eso no es así. La psicología racional, que ve al yo pienso como alma y que lo ve con dolor, placer, imaginación, estados internos y demás, ya trata de ver un yo como empírico, un yo empírico. Y claro, Kant lo rechaza, pero se parece más a este tipo de fisiología del sentido interior, ¿no? El sentido interior que vimos anteriormente, donde espacio y tiempo se manifestaban en diferentes grados de intensidad, y claro, más que este yo del alma que hablaba la psicología. Entonces Kant está diciendo, acá hay que ver que este yo pienso, que este yo es un principio absoluto puro, donde sucede todos los conceptos, donde están todos los conceptos. No sé si estoy dejándome entender, ¿no? Ya, mira, para que sea más sencillo, imagínate dos yos, ¿no? Imagínate, pon tus dedos así y cada dedo es un yo. La psicología dice que este yo siente, piensa, imagina y experimenta todo el mundo, ¿no? Experimenta todo el mundo. Y es un yo absoluto. Y claro, cuando dice que esto es similar a como ve el alma, ¿no? El alma es inmortal, el alma es absoluta y el alma conoce todo. Y luego está el yo de la psicología racional de Immanuel Kant, que es básicamente el yo pienso, que es un vehículo donde están todos los conceptos. Y claro, ese vehículo donde están todos los conceptos es una forma pura de percepción. Este yo ya también, dentro de este yo están todas las categorías espacio-tiempo, está la sensibilidad, están los principios del entendimiento, y claramente solo experimenta, solo es la posibilidad para conocer el mundo exterior. No es para vivir, sino es para conocer el mundo exterior. Y no es para experimentar, sino es para el conocimiento.
Entonces, por eso Kant denomina este yo como yo pienso. Yo como la capacidad de juzgar. Más adelante dice esto en otro libro, pero básicamente es eso, ¿no? No es un yo como persona, sino es un yo como la capacidad de juzgar, pero en este libro es un yo como donde están todos los conceptos que me permiten conocer algo. Es un vehículo donde están todos los conceptos, la forma pura de la percepción que va a acompañar a todo pensamiento, ¿no? Este tipo de yo no va a dar, es trascendental porque no da un conocimiento de algo empírico, de este yo, sino es una condición de posibilidad de todo conocimiento, ¿no? Gracias a esta posibilidad de que este yo experimente tales cosas, existe conocimiento, por medio de las categorías, de los a priori y claro, de los principios del entendimiento. Eso con respecto, sí creo que se entendió ahora, ¿no? Fue muy simple el ejemplo y claro, esto hace mucha diferencia para hablar del yo, porque acá hay algo muy sutil, ¿no? Entonces se le preguntan a Can, entonces, ¿cómo haces tú para explicarnos un poco de la percepción, ¿no? Esta percepción tenemos experiencia de esta percepción, podemos experimentar el yo pienso, y Kant dice que no es una experiencia interna todavía esta percepción, sino que es la experiencia de la intuición determinada. Por ejemplo, sentir dolor, recordar estados de ánimo, termina siendo esta percepción, esta experiencia interna más que percepción, ¿no? Entonces el yo pienso es este mero acto formal de la conciencia que no aporta contenidos. Por tanto, cuando la psicología racional pretende convertir ese acto formal en conocimiento de una sustancia que se llama alma, cae en este paralogismo trascendental, ¿no? Y la doctrina racional del alma no es una ciencia para Kant, sino que es una ilusión disfrazada de rigor, en este caso científico. Entonces Kant distingue entre este paralogismo lógico, que es un error formal, de la conclusión no está concorde con las premisas, y luego el paralogismo trascendental, donde es una ilusión inevitable de la razón, ¿no? por su naturaleza misma. Y claro, cuando decimos el yo pienso es este principio formal que hace posible todo conocimiento, pero no es un conocimiento de un objeto, o sea, de un objeto que esta alma conoce ese objeto y se vincula, sino que corresponde a la psicología racional y no a la psicología empírica, donde la psicología racional comete el error de tratar ese principio de yo pienso, ese principio ese principio que es el yo como posibilidad de todo conocimiento, como una base para la ciencia del alma, que básicamente siempre se nos dice, ¿no? Que viene de psiques, ¿no? La psicología viene de psiques, que quiere decir alma, ¿no? Y claro, entonces Kant está haciendo este análisis porque esto más adelante va a generar ilusiones metafísicas de inmortalidad, simplicidad, sustancia, porque el yo pienso no contiene contenido empírico alguno, ¿no? Sino es más bien este principio de posibilidad de todo conocimiento, ¿no? Es como un papel que nos permite conocer, ¿no? Que nos da las instrucciones para conocer el mundo. Más no, este papel tiene vida y va conociendo las cosas que quiere conocer y demás, ¿no? Y en este sentido, esa es la distinción que hace Kant, ¿no? Dicho de otro modo, la psicología racional siempre ha partido del yo pienso, ya de este Descartes, y claro, y concluye inevitablemente que el alma es una sustancia inmortal. Entonces Kant demuestra más bien que esa conclusión es una ilusión inevitable, claro, porque recordemos que es un paralogismo trascendental, es un paralogismo trascendental, porque la razón siempre quiere conocer aquello, ¿no? Pero no es que no pueda conocer aquello, sino que no alcanza la razón misma a responder esta pregunta que ella misma se hace. Entonces Kant demuestra que esta conclusión de que el alma es inmortal, de que existe un alma inmortal, es una ilusión inevitable, pero no es un conocimiento verdadero, ¿no?
que la razón siempre se va a preguntar esto, pero no es un conocimiento verdadero porque no podemos experimentar el yo pienso. Y claro, aquí podemos entrar en discusión sobre por qué dice esto Kant, para los que creen en un alma inmortal. Pero claro, lo que está diciendo Kant es que está analizando la razón y hasta qué punto nos lleva a pensar en este tipo de paralogismo trascendental, en este caso, ¿no? Del yo pienso, del yo inmortal. Bien, entonces creo que se entendió. Si no, lo hacen saber en los comentarios. Pero ahora voy a explicar el por qué piensa esto, ¿no? No es simplemente decir esto, sino que es explicar por qué realmente dice esto. Entonces empieza con el segundo párrafo. Yo pienso es pues el único texto de la psicología racional. De él debe devolver todo su saber. Se ve fácilmente que ese pensamiento, si ha de ser referido a un objeto, a mí mismo, no puede contener otra cosa que predicados trascendentales de ese objeto, porque el más mínimo predicado empírico macularía la pureza racional y la independencia de la ciencia respecto a toda experiencia. Aquí, empero, tendré que seguir meramente el hilo conductor de las categorías, solo que como aquí es primeramente dada una cosa, yo como ser pensante. No alteraremos sin duda el orden anterior de las categorías tal como fue representado en su tabla, pero sin embargo comenzaremos aquí por la categoría de la sustancia, donde una cosa en sí misma es representada, y seguiremos la serie hacia atrás, la tópica de la doctrina racional del alma, de donde debe deducirse todo lo demás que ésta pueda contener. Es por tanto la siguiente. Bien, nos va a dar 4 categorías sobre este paralogismo trascendental, o sea, yo pienso, y nos dice: 1. El alma es sustancia. 2. Es según su cualidad simple. 3. Es según las diferencias de diferentes tiempos en que existe numéricamente idéntica, es decir, unidad, no pluralidad. Y bien, 4. En relación está los posibles objetos en el espacio. Bien, hay que profundizar acá. El alma es sustancia. Cuando vemos que es la primera categoría, se dice que el yo es siempre un sujeto de los juicios. Siempre es yo pienso, yo estoy caminando, yo estoy leyendo, yo estoy viendo, yo estoy cocinando. Siempre constituye a una sustancia única, ¿no? Y nunca un predicado. El yo nunca termina siendo un predicado. Y claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero aquí hay un salto, ¿no? Que el yo sea un sujeto lógico no va a probar que sea una sustancia ontológica. O sea, no va a probar que este yo realmente exista. Aunque aparentemente en la lógica parezca que este yo existe, ¿no? Por eso dijimos que es un paralogismo trascendental. Y luego, en la segunda categoría, el alma es simple, o según la cualidad es simple, porque el yo no puede dividirse en múltiples sujetos de pensamiento. Yo estoy leyendo, yo estoy escuchando lo que yo estoy leyendo, por ejemplo. No puede ser esto. Pero claro, hay muchos casos muy complejos, ¿no? Como yo estoy leyendo esto, yo estoy al mismo tiempo caminando en Venecia, yo estoy tocando un perro al mismo tiempo que yo estoy leyendo. Entonces no es múltiple, sino que está siempre es simple, ¿no? Por eso se dice que el yo es lógicamente indivisible. No que sea una sustancia simple en sentido metafísico, ¿no? Sino que es lógicamente indivisible. Y claro, esto no quiere decir que cuando hablamos del alma como simple en metafísica, pensemos que este yo termina siendo sustancia y no accidente, ¿no? Y claro, esto Kant está dándose cuenta de esto, porque la sustancia siempre permanece. Y cuando decimos que es simple, lógicamente es indivisible, pero metafísicamente no podemos decir que es sustancia, una sustancia simple. Luego, el alma es numéricamente idéntica a través del tiempo.
porque el yo acompaña a todas mis representaciones, y claro, parece siempre el mismo, ¿no? Parece siempre que yo estoy, yo almorcé, yo cené, yo dije muchas cosas, y claro, pero eso es una identidad lógica de la percepción, no es una identidad real de una sustancia permanente que ya vimos en la segunda categoría del alma simple. Y claro, luego llega la tercera categoría, donde el alma se distingue de los objetos en el espacio, ¿no? Porque el yo se da solo en el sentido interno. Decimos, yo estoy acá sentado, ¿no? Estoy acá, incluso estoy acá, estás escuchando, y yo estoy escuchando. Entonces hay un tipo de sentido interno que capta el yo, mientras que los cuerpos, en el sentido externo, son, claro, son distintos. Está este sentido interno que tengo de decir yo. Por eso esto no va a probar que el alma pueda existir separada de lo corpóreo, ¿no? Porque siempre estamos en acción, siempre estamos experimentando algo, pero claro, cuando decimos yo, siempre es el sentido interno. Muchas veces se piensa que corresponde aparte o separado de un sentido externo, que sería el cuerpo, y claramente por eso básicamente Kant está diciendo que esto no va a probar que el alma puede existir separada de lo corpóreo. Y claro, aquí hay que hacer énfasis en que Kant, recordemos que Kant es muy religioso. No hay que olvidarnos esto. Lo que está tratando de decir Kant es que el yo que nosotros consideramos es un tipo de la unidad de apercepción, ¿no? Es la unidad donde que permite la posibilidad para todo conocimiento, ¿no? Es como esta hoja que con reglas que nos va a permitir conocer el mundo. Pero claro, estas hojas son para todos, ¿no? Entonces no ve un yo como algo inmortal, que es único, sino ve este yo como algo que está en todos, ¿no? Como un principio de software que se aplica a todo. En este sentido, a todo para el conocimiento, ¿no? Para conocer, y para tener experiencia también, ¿no? Porque la experiencia que nosotros tenemos ahora corresponde a la necesidad de tener categorías, de las 4 categorías y los principios a priori, los principios, bueno, claro, la intuición a priori de la sensibilidad también, para poder experimentar y poder vivir, porque sin ello no estaríamos nosotros conociendo las cosas, ¿no? En la filosofía kantiana. Y claro, aquí hay algo muy interesante que ¿por qué dice esto Kant, no? Porque si Kant es muy religioso, muy católico, entonces ¿por qué dice esto Kant? Entonces Kant termina, bueno, no es católico, es cristiano, ¿no? Pero su madre bueno, vimos que su madre no le obligaba, sino que le inició, ¿no? Con la buena senda, por así decirlo. Y en este sentido, entonces, ¿por qué dice esto Kant, no? Porque niega la inmortalidad del alma. Sí, siempre se dice en escolástica, en toda la tradición religiosa, que el alma existe y que el alma es inmortal y que el alma es lo que se salva, ¿no? Y claro, claramente aquí Kant está diciendo que esta es una pregunta que, bueno, es una respuesta que la misma razón se genera por sí misma, pero ella no puede responder porque no tiene una intuición, le falta una intuición para comprender estas cosas que están más allá de la posibilidad de todo conocimiento por medio de las categorías y el entendimiento, ¿no? Entonces la razón, al buscar lo condicionado, llega a un punto de, por naturaleza misma, buscar lo incondicionado, llegar a buscar lo incondicionado, y al no encontrar lo incondicionado se da la sorpresa de que se ha hecho 3 preguntas: el alma, el mundo y Dios, ¿no? Y claro, cuando hablamos del alma corresponde hablar de psicología, ¿no? Y Kant está diciendo que hay 2 tipos de psicología: la psicología racional y la psicología empírica, donde la psicología racional corresponde a la parte
donde este yo termina siendo pensado pero no experimentado, y el yo de la psicología empírica termina teniendo estas experiencias internas como sueño, imaginación, placer, dolor. Y claro, esta psicología empírica da como fundamento hablar de un yo como un alma que está atrapado en un cuerpo y que básicamente tiene esas 4 categorías, ¿no? El alma es sustancia, el alma es simple, el alma es numéricamente idéntica a través del tiempo, el alma se distingue de los objetos en el espacio. Pero Kant está diciendo que está bien, la razón nos invita a pensar en estas 4 categorías sobre el alma, pero hay que darnos cuenta de que estas son ilusiones y no son realidades puras. Entonces estas ilusiones corresponden a paralogismos de la razón, paralogismos trascendentales en este caso. Esto es lo que está diciendo Immanuel Kant en este momento. Bien, entonces vamos a continuar con la lectura. De estos elementos nacen todos los conceptos de la doctrina pura del alma. Básicamente la psicología y todo lo metafísico que trataba de hablar sobre este principio de este yo como alma, ¿no? Entonces dice después: por simple composición, sin conocer en lo más mínimo otro principio, esta sustancia meramente como objeto de sentido interior da el concepto de inmaterialidad, como sustancia simple da el de la personalidad, da el de la incorruptibilidad. La identidad de la misma como sustancia intelectual da la personalidad, y estas 3 cosas juntas hacen la espiritualidad. Hacen la espiritualidad la inmaterialidad, la incorruptibilidad y la personalidad, que corresponden a principios del alma, ¿no? O en este sentido a conceptos internos del alma, ¿no? Uno por simpleza, uno por identidad y uno por sustancia intelectual, que corresponden a una espiritualidad. Entonces dice lo siguiente: la relación con los objetos en el espacio da el comercio con cuerpos. La relación con los objetos en el espacio da el comercio con cuerpos. Por tanto, represéntase la sustancia pensante como el principio de la vida en la materia. El principio de la vida en la materia, claro, es decir, como alma que anima, y como el fundamento de la animalidad está limitada por la espiritualidad, está limitada por la inmortalidad. En este caso, a esto empero se refieren los 4 paralogismos de esta doctrina trascendental del alma, que es falsamente tenida por una ciencia de la razón pura acerca de la naturaleza de nuestro ser pensante. Como fundamento de esa ciencia no podemos empero poner nada más que la representación yo, representación simple y enteramente vacía por sí misma de contenido, y de la cual ni siquiera puede decirse de que es un concepto, sino una mera conciencia que acompaña a todos los conceptos, por ese yo o él o ello, que es básicamente la psicología o la cosa, que piensa. Nada es representado sino un sujeto trascendental de los pensamientos, igual a X, el cual solo es conocido por los pensamientos que son sus predicados, y del cual separadamente nunca podemos tener el más mínimo concepto. Damos sin cesar vueltas alrededor suyo, puesto que para juzgar algo acerca de él tenemos siempre que usar ya de su representación. Esta es una incomodidad que es inseparable de él, porque la conciencia en sí no es tanto una representación distinta de un objeto particular como una forma de la representación en general, en cuanto ésta debe llamarse conocimiento, pues de ella solo puede decir que por ella pienso algo. Bien, entonces está haciendo esta separación de psicología empírica de la psicología racional, y porque este yo termina siendo algo que va a justificar una ciencia de este ser pensante. Bien, entonces hay 4 paralogismos acá. 4 paralogismos de este yo pienso: el paralogismo de la sustancialidad, el paralogismo de la simplicidad, el paralogismo de la identidad personal y el paralogismo de la idealidad.
En este sentido, el primero de la sustancialidad corresponde al hecho de que el yo pienso acompaña a toda la representación, y se concluye que el alma es como una sustancia, es una sustancia, pero el yo no describe un objeto, no dice yo es un cuerpo, por ejemplo, ¿no? Simplemente es una condición formal de la conciencia. Y claro, ¿cómo describes esta condición formal de la conciencia, no? En el sentido de Kant, ya dijimos que es como una hoja de reglas, pero no podemos decir yo como una hoja de reglas, ¿no? O como una hoja de reglas que me permite conocer todo el mundo exterior. No podemos decir esto. Entonces, por eso está diciendo que el yo no va a describir un objeto. Y claro, acá hay que hacer énfasis que estos paralogismos no deben ser tratados como un mal razonamiento, porque no es un mal razonamiento o sea, hacer una ciencia del alma, la ciencia del yo, que es la psicología básicamente, claro, y en este sentido, sino que Kant está diciendo que esta es una ilusión natural de la razón, es una ilusión que se da de forma orgánica de la razón, por su tendencia a convertir lo formal, o sea, la autoconciencia, en lo material, ¿no? En lo material, que sería un alma, una sustancia real, básicamente. Y claro, esta autoconciencia Kant la denomina la percepción, una percepción trascendental que existe en nosotros. Y claro, ya hablamos del primer paralogismo de la sustancialidad, el paralogismo de la simplicidad, claro, donde afirma que el alma es simple, porque el yo no puede dividirse en partes, ¿no? Como dijimos antes, el paralogismo de la identidad personal es cuando el yo es idéntico en todos los tiempos, porque siempre va a acompañar a las representaciones. Yo pienso, yo actúo, yo leo, yo canto, yo reviso, yo escucho, yo analizo y demás, ¿no? Pero de la forma autoconsciente de este yo, como lo está viendo Kant, no puede deducirse que este ser sea inmutable en el tiempo, ¿no? Que no cambia en el tiempo, básicamente porque ya dijimos que es esta hoja que nos permite conocer el mundo, esta hoja con reglas que nos permite conocer el mundo. Y luego está el paralogismo de la identidad, ¿no? Que se pretende concluir que el alma existe como un ser distinto, ¿no? Un ser distinto, separado del mundo, y claro, o sea, del mundo corporal, de la materialidad, ¿no? Pero lo único dado de forma formal, real, es el yo pienso. Pero esto no va a probar que este yo pienso espiritualmente esté separado, ¿no? O sea, sea una sustancia, para empezar, y sea una sustancia separada, aparte de lo material, incluso, ¿no? Entonces, claro, Kant, cuando dice, por ejemplo, el sujeto trascendental vacío igual a X, trata de decir que la psicología racional no puede ser una ciencia, porque no contiene un objeto dado, un objeto empírico de estudio, ¿no? Sino que gira en torno a un sujeto trascendental, que es vacío. Y claro, por eso la psicología estudia comportamientos que son visibles, ¿no? Pero en sí, lo que corresponde a estudiar psicología correspondería al alma, o a este principio absoluto o principio profundo. Pero con los comportamientos estudia solo las consecuencias, pero no la causa. Eso es lo que está diciendo Kant. En otras palabras, este yo pienso que Kant está proponiendo, menciona que no podemos resolver conocimientos objetivos, solo vamos a ver como una condición formal de pensamiento. Este yo es una condición formal de pensamiento, más no es un yo como un alma fija, como un alma que vive. Y claro, en cierta parte de la psicología también tiene claro, la han leído a Kant, los psicólogos han leído a Kant, y claro, se dan cuenta de esto también, ¿no? Y por eso basan su objeto de estudio en algo empírico, en algo observable, que es el comportamiento, ¿no? Pero el comportamiento termina siendo impredecible, indeterminado, y evidentemente trae problemas mucho más diversos, pero a la vez también hay un cierto tipo de intersección que todos tenemos. O sea, ahí le están dando condiciones formales del pensamiento común a todos los seres humanos, que la psicología también hace terapia bajo este tipo de enfoque, y claramente es algo muy muy importante que ha hecho Kant, ¿no? Porque la psicología ya no se ve como el estudio del alma, sino se ve como el estudio
de los comportamientos, el comportamiento. Y claro, se le llama conductivismo, ¿no? El conductivismo. Y claro, hay teorías funcionalistas, hay teorías, hay muchas teorías, pero lo que Kant hace es decirnos que no existe esta trascendentalidad en el yo como un alma inmortal, pero claro, la razón invita a siempre, incluso hace estos tipos de categorías que parecen verdaderas, como ya vimos, pero terminan siendo un tipo de no falencias de la razón, sino terminan siendo este tipo de error, ilusión lo llama acá, ilusión trascendental inevitable de la razón, cuando habla del alma, cuando habla del yo. Y claro, esta ilusión trascendental corresponde a el paralogismo de la sustancia, el paralogismo de la simplicidad, el paralogismo de la identidad personal, el paralogismo de la idealidad, ¿no? Como formas de justificar que exista un estudio, una ciencia del alma, ¿no? Pero evidentemente Kant está demostrando acá que es una ilusión, ¿no? No es un mal razonamiento, sino que el razonamiento está bien, estas 4 categorías justifican, pero eso es una ilusión, porque la tendencia de convertir lo formal, que es la autoconciencia, en lo material, en una sustancia real, es algo que no se puede hacer, ¿no? Kant está diciendo que este yo pienso de autoconciencia es como, el ejemplo simple es que te imagines al yo como una hoja que existen ciertas reglas, y claro, estas reglas van a permitir que esta hoja experimente el mundo, pero claro, esta hoja que va a experimentar el mundo no es un alma, no va a ser un alma trascendental que está experimentando el mundo, sino que son las reglas para que esta hoja vaya conociendo las cosas, vaya conociendo, vaya experimentando, vaya conociendo la sustancia fenoménica bajo los principios, las categorías del entendimiento, y que relaciona con las 12 categorías del juicio, y estos se relacionan y todo está incluido dentro de espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Eso está diciendo acá, ¿no? Y claro, entonces, para no perdernos, porque puede ser un poco tedioso hablar de Kant, pero por eso he hecho resúmenes, ¿no? Pero en este paralogismo de la razón pura que habla del yo, es muy importante entender mucho para entender la segunda parte, que es las antinomias de la razón pura, que es básicamente la ilusión trascendental de mundo. Y claro, es la más larga de este libro, ¿no? la más extensa de este libro. Y claro, entonces la doctrina trascendental, en este caso del paralogismo, de los paralogismos que corresponden a la razón pura, de hablar de un yo pienso, construye esta falsa psicología racional porque cree probar que el alma es sustancia, que el alma es simple, que el alma es idéntica, que el alma es separada, pero en realidad solo transforma la forma de autoconciencia en supuestas propiedades de un objeto inexistente, ¿no? Ya dijimos que esta autoconciencia es la unidad de percepción, que esta unidad de percepción es la que nos permite conocer todos los conceptos, es la que va, es como una olla, ¿no? La olla que nos permite generar conceptos en base a lo que tengamos ya preparado en esa olla, ¿no? Y claro, en esa olla hay las categorías, están los principios del entendimiento, están las formas a priori de la sensibilidad, que es espacio y tiempo. Entonces hay todo un sistema donde termina siendo un yo pienso, ¿no? Un yo pienso, pero como un sujeto trascendental, ¿no? Un sujeto trascendental, o propiamente dicho, la unidad la unidad de percepción. La unidad de percepción. Bien, en este sentido vamos a seguir leyendo y vamos a analizar un poco más adelante cómo va a desarrollar esto Kant. Bien, entonces
dice el siguiente: pero debe parecer extraño al comienzo que la condición bajo la cual yo pienso en general, y que es por tanto solo una constitución de mi sujeto, haya de ser valedera al mismo tiempo para todo lo que se piensa, y que podamos preciarnos de fundar sobre una proposición que parece empírica un juicio apodístico y universal, y a saber que todo lo que piensa está constituido como lo manifiesta en mí la expresión de la conciencia de mí mismo. La causa de esto está en que debemos necesariamente atribuir a las cosas a priori todas las propiedades que constituyen las condiciones bajo las cuales las pensamos. Ahora bien, de un ser pensante no puedo tener la menor representación por medio de la experiencia externa, ¿sí? Solo por medio de la conciencia de mí mismo. Así pues, semejantes objetos no son más que el traslado de esa mi conciencia a otras cosas, las cuales solo así son representadas como seres pensantes. La proposición yo pienso es tomada empero aquí solo problemáticamente, no en cuanto pueda contener una percepción de una existencia de un conjunto de Descartes, sino según su mera posibilidad, para ver qué propiedades pueden fluir de esa tan simple proposición en el sujeto de la misma, existan o no existan. Bien, acá hay varios puntos que vamos a tratar, porque Kant está respondiendo a Descartes. No es que está respondiendo a Descartes, sino está corrigiendo a Descartes. En este sentido, Kant reconoce que parece raro que lo que solo se ve como una condición del sujeto, el hecho que digamos yo pienso, valga también universalmente para todo lo que se piensa. Cuando yo digo yo pienso, universalmente puedo decir yo pienso en planeta, yo pienso en mesa, yo pienso en cualquier cosa. Entonces sirve universalmente, pero este yo pienso es una condición de mi sujeto, es una condición de mí como sujeto, de mi sujeto, del hecho de que yo diga pienso, Entonces, por ejemplo, yo sé que yo pienso, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, yo sé que yo pienso. De ahí parece seguirse que todo ente pensante debe tener la misma constitución de que yo. O sea, que yo sé que pienso corresponde también a un yo sé que pienso en otra persona, o yo sé que pienso en ti mismo, en tú que me estás escuchando. Y claro, entonces Kant dice que esto suele suceder porque necesariamente hay condiciones a priori, como vimos, categorías, intuición a priori de la sensibilidad del paso-tiempo, y bajo estas condiciones las cuales nos permiten decir yo pienso, no nos permiten esa condición de sujeto universalmente, ¿no? De que yo sé que pienso. Y cuando quiero pensar en un ser pensante, por ejemplo, no lo capto en la experiencia externa, sino lo capto en la autoconciencia. Cuando yo quiero experimentar este ser pensante, o sea, me pregunto ¿qué pienso ahora?, ¿no? Ya estoy captando una experiencia interna de la autoconciencia. Y claro, al hablar del alma, no estoy describiendo una sustancia que yo conozco, sino estoy trasladando las condiciones de mi conciencia, de mí mismo, a un supuesto objeto externo, que podría ser el alma, la mente de los demás, la mente común, pero no a este tipo de autoconciencia que Kant estaba describiendo como el yo pienso, o como la síntesis, o como la unidad de aprehensión. Que es básicamente la condición que me permite conocer el mundo, que me permite conocer y experimentar el mundo bajo ciertas categorías. Y claro, hay un tipo de esquematismo y síntesis que ocurre en este sujeto de yo pienso, ¿no? Voy a 5 minutos, por favor. Bien, entonces claro, cuando quiero decir o quiero pensar en un ser pensante, no lo capto en la experiencia externa, no lo encuentro ese ser pensante fuera de mí, sino que solo en la autoconciencia. Y claro, hace la diferencia con Descartes, ¿no? Para Descartes el pienso se sigue necesariamente la existencia de un yo como sustancia pensante, un yo como sustancia pensante, como cosa pensante, ¿no? Y claro, lo critican a Descartes por ello, pero Kant en cambio ve que el yo pienso no es una percepción de existencia, sino que es una condición formal de posibilidad del pensar. Ya dijimos que era como estas reglas que nos permiten pensar, la posibilidad formal de pensar. Y en este caso lo toma como problemática y no como apodística. Problemática porque lo considera como posibilidad,
posibilidad. Entonces es una estructura formal de la autoconciencia, más no es una sustancia pensante. Y no apodística, porque no lo toma como prueba de que el alma realmente exista, sino como sustancia en sí misma. Y claro, acá viene el punto crítico en Kant, porque la psicología racional se construye como si yo pienso, se pudiera extraer predicados de un objeto. El yo pienso, podemos sacar identidad, podemos sacar simplicidad, podemos sacar sustancia. Eso Kant dice que no, esto no es posible. Básicamente eso es la psicología racional. Pero Kant dice que el yo pienso no contiene una representación objetiva de algo, no contiene esta objetividad, como no es un objeto básicamente, sino que es una forma universal de que permite tomar conciencia de las cosas, ¿no? Y claro, el error está en convertir esa condición subjetiva trascendental que está planteando Kant como este tipo de definición del yo pienso, y convertirlo en una afirmación objetiva del alma, ¿no? Que eso es incorrecto para Kant. Entonces Kant advierte que el yo pienso no demuestra la existencia de una sustancia, o como lo quería hacer Descartes, no como esa sustancia pensante, sino que solo es una condición formal que hace posible cualquier pensamiento. Entonces el error de la psicología es proyectar esta forma subjetiva de la autoconciencia como si fuera un objeto, como si fuera un alma. Entonces cuando en realidad no va a tener ninguna representación empírica sobre el alma, no va a tener ninguna representación empírica sobre el ser pensante, sino que es esta condición subjetiva trascendental. Y claro, aquí vemos que el cogito ergo sum de Descartes veía como una cosa en sí misma al yo pensante, ¿no? Y desde ahí se construye todo el conocimiento científico y entra la etapa de la modernidad. La modernidad se caracteriza porque el hombre puede conocer las realidades, no puede conocer la ciencia exacta, ¿no? Que a partir de él puede conocer todo lo externo como única certeza de que él piensa, él duda, no puede dudar de que él está dudando. Pero Kant dice que esto es incorrecto porque yo pienso, este cogito ergo sum no tiene un objeto, no es experimentable externamente, ¿no? Y claro, entonces Kant nos habla acá que yo pienso es una condición subjetiva trascendental, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, vamos a continuar leyendo el libro, o podemos también dejarlo para mañana, pero hay que acabar esta sección para empezar el día de mañana más tranquilos. Entonces dice: si como fundamento de nuestro conocimiento puro racional del ser pensante en general hubiera algo más que el cogito, si nos ayudáramos también con observaciones sobre el juego de nuestros pensamientos y las leyes de la naturaleza de que se derivan, originaríase una psicología empírica que sería una especie de fisiología del sentido interno. Básicamente se entiende, ¿no? Entonces claro que se entiende, ¿no? Porque he explicado esto antes. Entonces dice, y podría quizá servir a explicar los fenómenos de este sentido, pero nunca, tampoco entra la soberbia, ¿no? Pero se entiende un poco. Dice, pero nunca a descubrir propiedades que no pertenezcan a la experiencia posible, como las de la simple, ni enseñar apodísticamente acerca del ser pensante en general a lo que se refiere a su naturaleza, no sería pues una psicología racional. Ahora bien, como la proposición yo pienso, tomada problemáticamente, contiene la forma de todo juicio del entendimiento en general y acompaña a todas las categorías como vehículos de ellas, es claro que las conclusiones sacadas de esa proposición no pueden contener más que un uso meramente trascendental del entendimiento, que excluyan toda mezcla de experiencias y de cuyo progreso, según lo dicho más arriba, no podemos hacernos de antemano ningún concepto provechoso. Vamos pues a seguirlo por todos los predicados de la doctrina pura del alma, con ojo crítico, pero con objeto de abreviar. Proseguiremos su examen en una conexión ininterrumpida, ¿no? Que básicamente no se interrumpe cuando estamos en la autoconciencia, no se interrumpe. Por eso no hay un cortocircuito en ti que te permite no conocer. Incluso cuando duermes estás conociendo aquello que sueñas, ¿no? Muchas veces, y muchas veces también no te acuerdas del sueño, pero eso no quiere decir que haya una interrupción en este proceso de yo pienso, ¿no? Entonces esto hay que tener
en cuenta. Luego dice: ante todo, la siguiente observación general puede aguzar nuestra atención sobre esta serie de conclusiones. No porque meramente pienso, conozco un objeto. Para conocer un objeto necesito determinar una intuición dada. Ok, en relación con la unidad de la conciencia. Básicamente, para conocer un objeto necesitamos espacio-tiempo como intuición, porque recordemos que la intuición a priori de la sensibilidad es espacio y tiempo. Y entonces, en relación con la unidad de la conciencia, entonces este tipo de sujeto de apercepción o este sujeto trascendental, donde dentro de ese sujeto trascendental están las categorías del entendimiento, están los principios del entendimiento, está la lógica trascendental que pasa de los juicios ontológicos a los juicios del entendimiento, o las categorías del entendimiento, las categorías del juicio a las categorías del entendimiento, mejor dicho, no precisamente dicho, pero no me voy a acelerar un poco. Entonces, en la que consiste todo pensamiento, todo lo que pensamos nosotros viene de esto, ¿no? Esta relación entre el mundo sensible y las categorías que yo tengo, entre la intuición sensible y la conciencia, la unidad de la conciencia en la percepción del sujeto trascendental. Y entonces, así pues, no me conozco a mí mismo por tener conciencia de mí mismo como pensante, me conozco cuando tengo conciencia de la intuición de mí mismo como determinada con respecto a la función del pensar, ¿no? O sea, hay un tipo de intuición en espacio y tiempo. Hablamos en este caso de la intuición a priori de la sensibilidad de un tiempo interior, porque recordemos que el sentido interno corresponde a tiempo y el sentido externo corresponde a espacio. Luego dice: los modos de la conciencia de uno mismo en el pensar en sí no son, por tanto, conceptos intelectuales de objetos o categorías, sino meras funciones lógicas que no dan a conocer ningún objeto al pensamiento, y por ende tampoco me dan a conocer a mí mismo como objeto. No la conciencia del yo determinante, sino la del yo determinable, es decir, de mi intuición interior. Encuentro lo múltiple de ella puede ser enlazado conforme a la condición general de la unidad de la percepción. El pensar es el objeto. Bien, aquí vamos a hacer un énfasis porque va a hablar ahora de 3 principios, de hecho son 4 principios que va a distinguirlos básicamente sobre cómo nosotros juzgamos en los objetos sin perder esta parte determinante del yo. Bien, pero vamos a explicar esto. Hoy puede ser, ¿no? Pero el día de mañana sería adecuado, pero vamos a ver cómo vamos a acabar este libro. Bien, esta parte es importante. El yo pienso, cuando pensamos en este yo pienso, no basta con conocer que es una sustancia o un alma, ¿no? Y claramente Kant dice que esto no es cierto, pero comúnmente pensamos esto. Y claro, solo el yo pienso es la forma necesaria de todo conocimiento, donde se va a formar todo conocimiento y va a acompañar a todo pensamiento mediante las categorías. Entonces, pero el conocimiento de mí mismo que yo tengo como objeto va a requerir esta intuición interna, de esta experiencia del sentido interno, de tengo un sueño, te lo estoy imaginando y demás. Entonces, la psicología racional pretendía deducir propiedades del alma a partir de este yo pienso como punto de partida, ¿no? Como de este yo pienso con experiencias de sentido interno. Y claro, Kant dice que esto es un paralogismo, porque se confunde la función formal del pensar, que es el yo pienso, con un conocimiento real del yo como objeto. Y ese es el punto central de este primer segmento del paralogismo de la razón pura. Y todo se basa en el yo visto de esta otra forma, el yo visto como este recipiente que contiene categorías, intuiciones sensibles, y que básicamente es como el depositario de estas condiciones para poder experimentar el mundo y conocer el mundo. Pero la psicología racional dice que este yo, al tener la experiencia de un sentido interno, o sea, tener sueño, cansancio y demás, toda la subjetividad que podamos experimentar, hay un tipo de alma
o intuición interna, que ya permite hablar de algo mucho más allá de la condición física. Y bueno, la condición física está mal dicho, ¿no? Es la condición como sustancia o en el acompañamiento de la experiencia del individuo. Y claro, la psicología racional trataba de deducir propiedades del alma a partir de este yo pienso. Propiedades del alma, como dijimos, eran 4, pero las más predominantes, por así decirlo, era esta simplicidad, inmortalidad. Y claro, acá hay una diferencia clave, que el yo determinante y el yo determinable. El yo determinante es el acto de pensar en general, no de un objeto particular, sino en general, el acto de pensar. Y el yo determinable, el yo determinante es eso. Yo determinable es el yo como intuición interior. Si es objeto, claramente va a percibir una multiplicidad de sentidos internos, que tenga experiencia de sentido interno, entonces se va a organizar bajo la percepción. Y claramente acá hay un límite del autoconocimiento también, porque no por pensar yo me conozco a mí mismo como objeto, porque para conocer un objeto necesito una intuición determinada, o sea, algo que me provoca sensibilidad. Y claro, el yo pienso es esta función lógica y no es esta función de intuición. Y claro, el yo pienso no me da un conocimiento de mí mismo como objeto, sino solo me muestra la condición formal de que cualquier objeto va a poder ser pensado bajo esta condición formal, que soy yo pienso. Bien, en términos generales podemos decir que no hay un yo absoluto, no hay un yo fijo que tiene un alma. Hay el yo como condición de posibilidad para el conocimiento. Como diría un buen docente, es, claro, un querido docente muy experto en Kant, en yo es la capacidad de juzgar. Esto lo dice más adelante, pero acá específicamente en este libro, el yo es la capacidad, no es la capacidad, el yo es la condición formal para todo conocimiento. Es lo que nos va a permitir conocer las cosas. Y claro, hay un yo determinante y un yo determinable. Acabamos de leer que este yo determinante es el pensar mismo, el acto lógico. Y claro, no es un objeto el que hace esto. Y el yo determinable, el yo determinante es esto del pensar, y el yo determinable es la intuición interna. Es el objeto de la intuición. Entonces este yo determinante y este yo determinable hay que tenerlo bien en cuenta. El yo determinante es el pensar, y el yo determinable es la intuición interna, es la intuición interior. Entonces el yo no basta para explicar que existe un alma, básicamente, sino que solo es yo es la forma necesaria de todo pensamiento, que va a acompañar a las categorías, pero el conocimiento de mí mismo como objeto va a requerir intuición interior, o sea, esta experiencia de sentido interno. Y la psicología racional, la psicología que se estaba desarrollando en ese tiempo, pretendía deducir problemas o los problemas del alma a partir de este yo pienso. Y claramente ahí estos problemas justificaban que exista una propiedad del alma, una propiedad como la simplicidad, la inmortalidad. Y claro, Kant está diciendo que estamos confundiendo estas propiedades del alma como fundamentos para que exista un alma, ¿no? Para poder hablar del alma. Y claramente para Kant esto es un paralogismo, porque se está confundiendo la función formal del pensar con el conocimiento real de un yo como objeto. Eso es todo, ¿no? Eso es básicamente lo que resume este capítulo. Se va a consistir en que estamos confundiendo la función formal del pensar, donde están las categorías, el vehículo de las categorías, que sería el yo pienso, con un objeto real del yo como objeto. Y hay que tener en cuenta algo muy importante que no podemos olvidarnos. Kant no está diciendo que no existe un alma, está diciendo que no podemos hablar de ese alma, porque
porque no tenemos esta intuición desarrollada. Hay una parte intuitiva que no hemos desarrollado, que no tenemos para conocer de estas cosas. Eso está diciendo Kant, y claro, esto es un límite para la razón, esto es un límite del conocimiento de estas ideas trascendentales, que son ideas que la razón especulativa usa, que la razón especulativa propone, que no en este sentido de que la razón especulativa va a proponer esto, sino que estas ideas trascendentales provienen naturalmente de la razón, pero por el uso de este uso especulativo de la razón, había muchas teorías metafísicas, pero que no se preocupaban por la parte de cómo nosotros percibimos, construimos y pensamos estas cosas. Simplemente las decimos, pero sin este sustento que Kant está proponiendo acá. Y claro, es una crítica a la metafísica, pero en este sentido había un uso práctico de la razón que se basaba en este uso especulativo. Ya hablamos de la idea de libertad. La idea de libertad, podíamos llegar a un uso especulativo de una perfecta libertad en una sociedad, pero cuando la llevamos a la realidad usábamos este uso práctico de la razón y nos dábamos cuenta que no podíamos llegar al perfecto funcionamiento de esta sociedad, de esta libertad en la sociedad. Entonces hay mucho que tratar el día de mañana. Como resumen, vamos a hablar a detalle, pero bien, una síntesis muy interesante sobre este tema para acabar con este segundo libro de la dialéctica trascendental. Esa dialéctica trascendental, que es el segundo libro, se divide en 3 partes. La primera parte, o la primera sección, como diría Kant, es los paralogismos de la razón pura. La segunda sección es la antinomia de la razón pura. Ya, mira, los paralogismos de la razón pura habla del sujeto absoluto, del yo pensante, del alma. La antinomia de la razón pura habla del mundo, de la cosmología. Luego, la última sección es el ideal de la razón pura, que habla de Dios o de la teología racional. Y en esto consiste este libro, la dialéctica trascendental. Básicamente todo tiene 3 secciones, tres partes, y que hablan de estos 3 temas que ya vimos en la analítica trascendental, como nos había dado una introducción de estas ideas trascendentales Immanuel Kant. Y luego está las disciplinas de la razón pura, que ya corresponde a otra sección del final del libro, y luego viene el canon de la razón pura. Y en este sentido corresponde a 5 partes este libro, pero estas 3 son las más importantes, ¿no? Porque ya nos están previendo un tipo de forma de pensar muy interesante sobre la constitución, de cómo nosotros conocemos el mundo. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, tengan mucha fe, y por favor no se olviden de ser felices siempre. Y nos vemos el día de mañana. Recen y lean sus libros de desarrollo personal. La Biblia es mejor, ¿no? Porque la Biblia tiene no sé si hice esta reflexión sobre la Biblia en otro episodio, pero la Biblia es como la parte de la comprensión que tiene vida, ¿no? La comprensión se aviva con el texto bíblico y es muy interesante. Entonces, bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos y continuamos con Kant el día de mañana.